Amados hermanos, pues Dios bendiga sus vidas en esta mañana. Estamos dando inicio a un servicio más. Dios bendiga su casa, su familia. Dios bendiga su trabajo, sus finanzas. Dios bendiga su salud y todo por cuanto tenga en el nombre de Jesús. Nos reunimos una vez más. Gracias al Señor por esto. Y gracias por conectarse por medio de Luminar TV, el canal de la Iglesia de Jesús del Mundo. Soy el pastor Rubillar y me gozo siempre poder llevar la palabra de Dios hasta el último rincón del mundo. En esta mañana lo haremos bajo el tema: la falta de amor es ausencia de Dios. Amén. Amén. Cuando vemos lo que está aconteciendo en el mundo, vemos que en el corazón del hombre hay una gran falta de amor. Y ese tema surge porque a uno de los que se congregan que se congregan con nosotros, alguien le preguntó: ¿todavía en tu iglesia se sigue predicando del amor? Como en forma de burla, ¿no? Y como despectivamente le pregunto: ¿todavía en tu iglesia se sigue predicando del amor? Entonces cuando la persona me contó eso, yo dije, eso lo dijo por total ignorancia. Porque si no se predica del amor en un lugar donde está Dios, no se está predicando de Dios. Amén. Porque lo que el hombre más carece es de la presencia de Dios. Lo que el hombre más carece es del amor de Dios. El hombre puede tener un amor, pero puede ser un amor propio, un amor egocéntrico. Entonces, cuando vemos que la maldad está aumentando en el mundo, lo primero que nos dice Mateo 24, que a nosotros, que no se nos enfríe. Si la maldad aumentará, más el amor de muchos se enfriará. Pero el que permanece firme hasta el fin, este será salvo. Esa es la importancia de mantenerse en el amor. Porque el amor nos identifica con Dios. El amor nos pone en comunión con Dios. Entonces la falta de amor es simplemente una ausencia de Dios. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Y quiero que me acompañen en el libro de Primeras de Juan. Y ahora me impulsan más a hablar del amor. Porque si miramos Primera de Corintios capítulo 13, donde vemos que nada sirve sin el amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Y lo leemos con toda reverencia. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Y que tu Espíritu Santo sea acompañándonos en esta mañana para poder llevar, Señor, este mensaje, para que toque, Señor, la fibra de los corazones, mi Dios, y que podamos entender una vez para siempre la importancia de vivir tu amor. No el amor sentimental, no el amor de emoción, sino este amor ágape que hace de que nosotros podamos aceptar a aquellos con misericordia y con compasión. Ayúdanos, Padre Santo, a que esa palabra pueda hacer rema en nuestros corazones y vivir de acuerdo a ella, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El que no ama simplemente no ha conocido a Dios. Y cuando se habla de ese conocer, se está hablando ciertamente de haber establecido esa intimidad con Dios, de haber establecido esa relación verdadera con Dios, de haber sido puesto en una condición donde el que reina en nuestros corazones es Dios. Porque pudimos haber conocido a Dios, pero la importancia de conocer a Dios, no solamente de conocerlo, sino de entender de que el lugar que debe de ocupar en nuestros corazones es la que tiene que manifestarse, dando a entender
que lo que yo vivo hoy no lo vivo por mi condición humana, sino lo vivo por la condición divina de Dios que se estableció en mi corazón a través del Espíritu Santo. Amén. Porque yo puedo haber conocido a Dios y no darle el lugar que se merece en mi vida. ¿Cuántas personas no han conocido a Dios y no le han dado lugar en su vida y en su corazón? ¿Y qué acontece cuando eso? Pues empieza a surgir ciertos comportamientos, ¿verdad?, que no glorifique a Dios. Tanto así que se desaparece ese sentir, ese amor, sino que se ve más una manifestación de un amor propio, de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me conviene, de lo que a mí me importa, ¿verdad? Sin importarnos lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, estamos enfocando no solamente en el yo, y estamos también enfocándonos en donde nos volvemos prácticamente ególatras, ¿sí? Y eso debemos de evitarlo a toda costa, porque conocer a Dios no es solamente saber que existe un Dios, sino de saber que no solamente existe Dios, sino que yo tengo que darle el lugar que le pertenece en mi corazón, Amén. Donde reine su amor, y su amor debe de impulsarme a menospreciar cierta cosa que sea de conveniencia propia, sino que sea de conveniencia a los demás. Dice él, no hay mejor amigo que aquel que da su vida por sus amigos. Y no se está hablando de una vida física, sino se está hablando de un comportamiento vivida que se pueda vivir para que el otro no haya tropiezo en nosotros. Amén. Entonces ese amor nos impulsa a sentir de que la necesidad de aquella persona es más importante que mi propia necesidad. Amén. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. Entonces uno diría, no, pero yo he amado. Pero nosotros sí hemos amado a aquellos que nos aman, a aquellos que de alguna forma representan un beneficio para nosotros. Hemos podido amar hasta el jefe de nuestro trabajo porque él cuida de nuestro salario, ¿verdad? Podemos amar a nuestra conveniencia, pero ¿qué tal si aprendemos a amar cuando no nos conviene? Amén. Esa es la parte más difícil para el hombre, porque el hombre siempre busca algo recíproco, ¿verdad? El hombre siempre busca en que debe de cosechar lo que siembra. Y no es que no va a acontecer, ciertamente va a suceder de que cuando uno siembra, cosecha, pero no tiene que ser con ese propósito, sino que es una entrega, como lo hizo el Señor Jesucristo, se entregó a sí mismo por nosotros, no porque esperaba algo en cambio, sino porque simplemente nos amó. En varias ocasiones he escuchado decir que el sacrificio de Jesús fue porque vio en nosotros un valor. Entonces eso le quitaría todo crédito a un amor tan puro y tan verdadero. Si Dios se entregó en una cruz porque encontró que nosotros valíamos algo, eso ya es un amor interesado, ¿verdad? Es por su propio interés. Pero cuando vemos que Jesús se entregó a sí mismo por nosotros, por amor, no es porque nosotros tuviésemos ningún valor, al contrario, éramos como trapo de inmundicia, dice la Biblia. Lo que nos dio valor fue ahora el Cristo que opera en nuestros corazones, que nos ha dado de su Espíritu Santo, que ahora podemos valer algo, pero el valor que tenemos no es propio, sino por causa del Cristo que está en nuestros corazones. Amén. Porque sucede de que cuando el hombre no entiende y no solamente conoce a Dios y no le da lugar a Dios, acontecen y podemos ver comportamientos que identifican que una persona tiene falta de amor. Eso podemos verlo en el libro de Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 2, que dice lo siguiente: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Amén. Ávaros. Me disculpan los acentos. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice la Biblia, a esto se evita. Porque hay un comportamiento que el hombre trae en sí mismo que denuncia la falta de amor en su corazón. Porque todo eso lo identifica como un hombre amador de sí mismo. Y el hombre amador de sí mismo va a tener la apariencia de piedad. Pero esa apariencia de piedad es buscando cómo sacar provecho, beneficio del otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que busca es sacar ventaja. Esa es la palabra que yo estaba buscando. Sacar ventaja de cualquier situación, porque es un hombre, ya como lo dice en el inicio, amador de sí mismo. Amén. Y ese amor pudiera parecer como tener la apariencia de piedad, pero cuando vemos esas manifestaciones, vanaglorioso, soberbio, blasfemo, entonces toda esa manifestación niegan la eficacia de aquel amor que ese hombre o esa persona puede presentar en aquel momento. Porque el amor que nosotros debemos de presentar en Dios es un amor que nos lleva a nosotros a desaparecer, a vivir completamente desinteresado, de hacer algo y sin esperar nada en cambio, de hacer algo y que lo que hagamos que nuestra mano izquierda no lo sepamos. Es un amor que se manifiesta impulsivamente para atender la necesidad de los demás, sin buscar nada propio. Es el amor de Dios. No porque haya algún valor en ti, no porque valgas algo, siempre porque el amor que se manifiesta en nuestros corazones debe de darte un lugar. No importa la condición de vida, no importa la manifestación que hay en ti, el amor de nosotros como cristianos debe de superar cualquier defecto del otro. Amén. A veces tenemos lucha, a veces queremos condenar, pero nos acordamos que de la misma manera que Dios me amó a mí, que tuvo misericordia, yo tengo que extender esa gracia a otro. Y ahí entendemos, yo no puedo condenar, yo no puedo mandar, eso Dios lo hará en el día del juicio. Pero un mandamiento el Señor nos dio, y es el primer y más grande mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. Amén. Amén. Y si es el primer y grande mandamiento, ¿qué más puede importar más que eso en la palabra de Dios? Entonces, de que una persona pueda decir, en tu iglesia todavía siguen predicando del amor, dile que sí. Amén. Porque es la esencia más importante de la Biblia, es el primer y gran mandamiento. Mira, si analizamos bien lo que dice 1 Corintios capítulo 13, vamos a darnos cuenta que lo más importante es el amor. Al final lo dice. Ahí permanecen la fe, la esperanza y el amor, y el más grande de ellos es el amor. Por tanto, si tenemos que predicar del amor todo el año, por 30 años, Toda la vida. nuestra transformación, si se hace a través del amor de Dios, seremos realmente hijos de Dios. Amén. Amén. Es necesario que nosotros entendamos lo que representa el amor de Dios en el corazón de sus hijos. Amén. Porque sabe que el rey Saúl conoció a Dios, pero en algún momento lo negó. Cuando uno niega una ordenanza que Dios da, negamos a Dios. Y Dios le dio especificaciones a Saúl. Le dijo, tienes que hacerlo uno, tienes que matar a esto, tienes que eliminar todo, y sabemos lo que sabemos la palabra. Y cuando el rey Saúl llegó frente a la verdad, codició su corazón a la cosa que tenían que destruir y se quedó con ello. Entonces, eso es no tomar en cuenta a Dios. Eso es negar a Dios. Y sabemos que por haber acontecido eso,
Dice 1 Samuel capítulo 16, 14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Nunca quiera que el Espíritu de Dios se aparte de ti. Porque cuando el Espíritu de Dios se aparte de ti, el mismo Dios enviará un espíritu maligno sobre ti. El mismo Dios. Lo podemos, si seguimos leyendo, vamos a ver. Dice, y le atormentaba, un espíritu malo de parte de ¿quién? De Dios. Y dice, y los criados de Saúl dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Cuando nosotros nos atrevemos a ignorar a Dios, después de haberlo conocido y echarnos para atrás, Dios tiene que pasarnos por situaciones donde entendamos que es mejor estar con Él que estar contra Él. Amén. Porque aquel que nos puede ayudar en todas las circunstancias, aquel que nos pueda superar todas las adversidades espirituales, es el Todopoderoso. Amén. Amén. El que nos da victoria sobre todas las batallas que podamos enfrentar. El que nos da la victoria sobre toda debilidad que podamos tener. Es aferrarnos a Él, es sujetarnos a Él, porque Él tiene mejores planes para nosotros y mejores propósitos. Dice Romanos 1:21, dice, pues habiendo conocido a Dios. O sea, que no se trata de conocerlo solamente. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen y de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios también lo entregó a la inmundicia. ¿Quién lo entregó a la inmundicia? Dios. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí mismos su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. No se dice que luego que Dios le entregó a pasiones vergonzosas, donde pues deshonraron su cuerpo, pero la situación no empieza porque Dios le place causar esa situación al hombre, sino que el hombre, por no glorificar a Dios, después de haberlo conocido, entonces Dios lo entrega a pasiones vergonzosas. Entonces la maldad que estamos viendo ahora en el mundo, donde ya las madres se vuelven asesinas de sus propios hijos, es una ausencia de Dios. Falta de amor es ausencia de Dios. Donde vemos a todas esas maldades que están aconteciendo en el mundo. Donde vemos que en vez de que las cosas, más en este país que fue fundado sobre principios bíblicos, y vemos como la gente se están alejando de Dios, no entendiendo que mayor tinieblas, mayor problemas y situaciones, y dándole la espalda a Dios. Y hemos visto en la Biblia, ¿verdad?, en la palabra, todas las cosas que acontecen cuando los reyes le daban la espalda a Dios, cuando el pueblo le daba la espalda a Dios, cuando el pueblo aún se quejaba contra Dios, en vez de glorificar a Dios. Pues cuando nosotros conocemos a Dios hay que glorificarlo como a Dios, dándole gracias. Porque entonces, si Dios nos da una mente reprobada, una mente que ya no puede siquiera escuchar su voz, ni puede recibir una dirección divina, entonces ¿sabe lo que acontece con el hombre? Se extravia. El hombre se extravia y empieza a tener un comportamiento donde el mismo comportamiento del hombre, en vez de ser provechoso, lo que le trae es más problemas y situaciones. Y yo sé que, por lo menos yo he pasado por eso. Cuando me predicaron a Cristo por primera vez, de lo que me burlaba de esa gente. Y no tomé en cuenta a Dios. Y yo tuve que pasar por situaciones amargas y entender, ¿verdad?, luego
que el mejor camino era estar con Dios. Y así Dios derrama de su Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Sabe, amados hermanos? La importancia del Espíritu Santo es que Él nos ayuda. Él nos ayuda en las cosas que no entendemos. Él nos ayuda en las cosas que no podemos hacer. Él nos ayuda en las cosas que no podemos cumplir. Por ejemplo, el amar para el hombre de la misma manera que Dios amó es imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero cuando viene el Espíritu Santo en nuestros corazones, empieza a dar ese fruto de amor, ese fruto que nos lleva a nosotros a vivir, ¿verdad?, de acuerdo a lo que Dios se propone en cada vida, que es rescatada de estas tinieblas de este mundo, para entonces venir a ser luz para los demás. Nadie debe de alumbrarse por su propia luz. Todo aquel que alumbra tiene que alumbrar para que aquellos que están en las tinieblas puedan salir de las tinieblas y alcanzar la luz en Cristo Jesús. Amén. La luz se manifiesta, como una vez lo vi, como así, como en un túnel tan oscuro que la única manera de saber que hay una salida es ver un lugar de luz al final, una pequeña luz que te dice que ahí hay una salida, y ahí uno encuentra una esperanza, ¿verdad? Entonces nosotros somos esa luz para muchos. Somos como el faro en medio del mar, donde la gente, cuando están desorientados, están buscando cómo orientarse. Y esa luz solamente se manifiesta cuando en nuestros corazones se manifiesta el amor de Dios. Cuando en nuestros corazones lo que cuando nos ocupamos realmente es en el amor de Dios. Así como lo hizo Cristo. ¿Verdad? El amor de Dios es lo más importante en la vida de un cristiano. Lo declara 1 Corintios 13. Es lo más importante en la vida de un cristiano. Yo puedo hablar lenguas angelicales y humanas, y si no tengo amor, yo vengo a ser como metal que resuene y tímbaro que retiñe. Yo puedo tener fe de tal manera que moverse montañas. Si no tengo amor, de nada sirve. El amor nos ayuda a nosotros a soportar cosas que humanamente no podemos soportar. La importancia del amor de Dios en el corazón del hombre es darnos a nosotros no solamente identidad de un ser humano, sino identidad de ser hijos de Dios. Amén. Por lo tanto, es menester de que nosotros, siendo cristianos, vivamos el amor de Dios. Vivamos el amor de Dios, no para condenación, sino para salvación a los oyentes. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Aleluya. Entonces hablamos del amor. Y hemos hablado también del amor propio. El amor egocéntrico. Pero el amor egocéntrico, ¿dónde nace? ¿Dónde es que nace ese amor propio, ese amor a sí mismo? En los deseos de nuestra carne. Amén. En los deseos de nuestra carne. Y tal vez yo pueda sonar muy repetitivo en este asunto, pero debemos de entender que la lucha, y los otros días un hermano me hizo una pregunta, y qué bueno que estoy tocando ese tema ahora, que su pregunta fue, a ver si me acuerdo, que cuando nosotros recibimos retribuciones por nuestros hechos o condenaciones, no me acuerdo cómo fue la pregunta, si recibíamos las retribuciones, porque no me acuerdo la pregunta. Pero el asunto es que cuando somos tentados, fue la pregunta, que cuando somos tentados, ¿verdad? Si somos tentados, no me acuerdo la pregunta completa. ¿Que por qué somos tentados? Si somos tentados por una parte
parte exterior o si es interiormente. Interiormente. El asunto es interiormente. Es la concupiscencia que hay en nuestros corazones, y la concupiscencia se manifiestan por los deseos carnales que el hombre tiene. Amén. Entonces, vemos que ahí en Romanos capítulo 8, versículo 7, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y ahí entendemos que la ausencia del amor la falta de amor es ausencia de Dios. Porque cuando nosotros recibimos por medio del Espíritu Santo el amor de Dios, entonces la carne mengua. Y Gálatas lo describe de esa manera: la lucha que hay entre el Espíritu y la carne. Pero cuando nosotros le damos más lugar al Espíritu de Dios, la carne tiene que ceder con sus deseos. Y cuando la carne cede, entonces el amor de Dios se manifiesta a causa del Espíritu que domina en nuestros corazones. Amén. Y nosotros somos llamados a eso, mis amados hermanos, a dar testimonio de la grandeza de Dios, a dar testimonio de que el Espíritu de Dios no es una fuerza, es una persona que toma posesión de nuestro ser para hacer de que nosotros seamos personas santas. Aleluya. Quiere decir personas apartadas para Dios. Entonces, cuando vemos lo que está aconteciendo en este mundo, donde uno dice: ¿dónde está la sensibilidad de la gente? ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está esos sentires donde vemos que es más fácil hacer el mal que hacer el bien? Donde nos sentimos en algún momento tal vez: ¿qué hago en ese mundo? Pero es necesario que estemos en ese mundo. Porque vemos una maldad donde ahora mismo están amenazando en atacar las iglesias. Porque la iglesia supuestamente es el que impide de que las mujeres dejen de ser madres. Porque dejen de ser madres, no. Sea madre. ¿Verdad? Porque la iglesia se está levantando a aquellos que quieren matar a sus propios bebés. Entonces ellos dicen que van a atacar la iglesia. Atacaron la Suprema Corte, la Corte Suprema, ¿verdad? Quieren atacar la Corte Suprema, quieren atacar todo lo que es justo, la justicia. Y sabemos que el amor de Dios opera la justicia de Dios. Entonces se están levantando ahora contra lo que es bueno. Porque lo que es bueno le está invitando a que se sensibilice más en el amor por su propia criatura. Cuando vemos a un animal como defiende su criatura, a costa de su propia vida. Un hombre o una persona gigante se manifiesta delante de un animal pequeño y ese animal está dispuesto a defender sus criaturas a cuesta de su vida. Y vemos que ahora lo que está aconteciendo al mundo, las madres humanas, personas humanas que deberían tener raciocinios, quieren mejor matar a sus criaturas para no perder la belleza de su cuerpo, algo imposible porque con los años, como quiera, se deteriora el cuerpo. Entonces vemos un mundo lleno de maldad, y si nosotros no decimos algo, si nosotros no hacemos resplandecer la luz, el amor de Dios que está en nuestros corazones, para que por lo menos alguien entienda
para usar su raciocinio para decir qué tan lejos estoy del amor de Dios, qué tan lejos estoy del amor para poder recapacitar y tal vez poder salvar una vida. Alguien que se recapacite de su forma de ser, de la maldad que hay en su corazón, de pronto recapacita y le da una oportunidad a una criatura que había de nacer. La maldad ha aumentado. Que no se enfríe del amor de ninguno de nosotros, sino que cada día pueda ser más fuerte, más grande en nuestros corazones. Dice Juan capítulo 4, versículo 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye, o sea, no nos sorprendemos cuando alguien no nos quiera escuchar. Simplemente no es de Dios, simplemente no tiene el amor para poder entender. Es un rechazo, ¿verdad?, de no tomar en cuenta a Dios cuando nosotros presentamos el Evangelio a alguien. Dice, el que no es de Dios no nos oye. Y en eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Esa es la condición de vida que le corresponde a todo ser cristiano. Amándonos los unos a los otros. No simplemente reunirnos, sino que por medio de esa reunión podamos manifestar este amor. No tiene nadie que ser perfecto para manifestar el amor. Al contrario, la imperfección de cada cual debe de resaltar ese amor que hay en mi corazón para determinar que realmente Cristo vive en mi vida. Cristo vive en mi corazón. La imperfección de cada cual debe de darme a mí una oportunidad de manifestar misericordia y compasión. Amén. Porque en qué momento vamos a declarar el amor de Dios. Porque es fácil declarar amor cuando todo está perfecto. Por eso que es necesario que todo sea imperfecto para determinar realmente el amor que hay en nuestros corazones. Qué bueno que me hayas fallado. Qué bueno que me hayas mentido. Qué bueno que me hayas engañado. Me da la oportunidad de tener misericordia de ti. ¿Sí? No, pero tú no sabes a quién le has fallado. Le has fallado a un hijo de Dios. Tú verás lo que te va. No, eso no es el amor de Dios. Eso no obra la justicia de Dios. La justicia de Dios es de que tú me hayas fallado y que yo pueda presentarme delante de Dios y decir, Señor, ten misericordia de él, porque no sabe lo que hace. Amén. El amor de Dios se manifiesta de esta manera, no condenando, sino perdonando. Porque si nosotros perdonamos, Dios también nos perdona. Porque delante de Dios no somos nada perfecto. No somos nada perfecto. Por eso, dice la Biblia, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Eso está escrito en Juan 4, versículo 7. Y se lo voy a leer desde el versículo 5. Es primera de Juan. Sí, primera de Juan 4, 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amemos los unos a los otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Que es una gran diferencia entre conocer a Dios y no tomarlo en cuenta, no glorificarle, ¿verdad? Sino que nosotros amamos porque somos nacidos de Dios. Entonces el amor reina en nuestros corazones, no por voluntad propia, sino por menguar y darle lugar al Cristo de la gloria en nuestros corazones. Y cada vez que sentimos algo que no es de Dios, hay que reprenderlo. Porque el amor de Dios tiene que ser sincero en nuestros corazones. Cada vez que sentimos algo que no sea de conveniencia
para glorificar a Dios, para declarar que no hemos tomado en cuenta a Dios. Es el momento de entender, yo necesito menguar más para que Dios crezca en mi corazón, porque el amor de Dios tiene que tomar control de todo lo que es sentimientos y emociones. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ello hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén. Esa es la condición de aquel que no toma en cuenta a Dios. Anda en muchas concupiscencias desordenadas, no le importa. Ni siquiera toma en cuenta de que mañana puede morir. Aquel que anda en la concupiscencia de su corazón está completamente entenebrecido, su mente, su corazón, y no se da cuenta del precipicio donde está caminando para caer. No se da cuenta. ¿Por qué? Porque hay cosas que ocupan su mente y su corazón. Mientras que las cosas de Dios, cuando ocupan tu mente y tu corazón, tú sabes por qué vives, tienes una razón de vida y sabes para dónde vas. Porque los propósitos y las promesas de Dios erradican en tu corazón y te da un propósito, una razón de vida. Amén, una verdadera razón de vida. Porque el hombre puede tener muchas razones de vida que no son razones de vida. Para él son razones de vida, para alcanzar muchas cosas tal vez. Pero la razón de vida en Dios es por una eternidad. Amén. Dice Efesios capítulo 2, versículo 12, hablando a nosotros, a ti y a mí. Dice, en aquel tiempo, en el pasado, en aquellos días, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Lo que hizo Cristo por nosotros es acercarnos al Padre, derribando la cortina, el velo que nos separaba de la presencia de Dios. Y ahora tenemos entrada por la sangre de Cristo delante del Padre. Pero lo que me preocupa, amados hermanos, y preocupa a cualquiera que entiende razón en el Señor, es como las personas tienden a correr detrás de los milagros, de las profecías y de muchas cosas. Y cuando se le menciona el amor de Dios, cuando se menciona el arrepentimiento, cuando se le menciona ciertas cosas, la persona lo que quiere es huir. ¿Por qué? Las profecías de alguna forma reconfortan el amor egoísta. Me va a profetizar que voy a tener casa, carro, que voy a viajar. Eso da gusto escuchar eso. ¿Por qué? Porque el diablo siempre va a hablar de acuerdo a la concupiscencia que hay en el corazón del hombre. Amén. Y como el hombre tiene un amor propio, ¿verdad? Entonces siempre busca lo suyo propio, no lo de Dios. Entonces es el momento propicio para que el diablo diga, mira, tú vas a tener mucho dinero en el banco, te va a hacer un milagro ahí, mucho dinero en el banco, mucho dinero, siembra, para que se te cumpla el milagro. Y el hombre corre y siembra. No sé si yo nunca he visto una mata de dinero, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero empiezan la gente a correr, pero de acuerdo a los deseos, al amor que hay en su corazón. Y corren atrás de las profecías. Pero cuando le hablan de arrepentimiento, cuando le hablan del amor de Dios,
Dios, porque el amor de Dios te va a invitar a que te niegues a ti mismo. Amén. Y nadie se quiere negar a sí mismo. Entonces cuando se habla de eso, la gente dice, no, déjame atraer la profecía, déjame hablar para que hablen las cosas que hay en mi corazón. Por eso que cuando uno es tentado, no puede decir que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado de acuerdo a la concupiscencia que hay en su corazón. Pero si nosotros no tenemos interés personales, sino el único deseo de amar y de proyectar el amor de Dios a los demás, ¿dónde vamos a ser tentados? Por eso que el diablo no tiene parte ni suerte con los hijos de Dios. Porque están más interesados en hacer la voluntad de Dios que buscar lo suyo propio. Entonces, si uno está buscando simplemente en agradar a Dios, ¿dónde el diablo puede tentar a los hijos de Dios? Dice, todos los que son nacidos de Dios, el diablo no le toca, no puede. Amén. ¿Verdad? No puede. Porque todo aquel que ama es nacido de Dios. Amén. Y conoce a Dios. Y el que es nacido de Dios, dice la Biblia, que el diablo no le toca. No puede. Porque no hay una concupiscencia. El diablo te toca porque hay concupiscencia. El amor por las cosas. El amor, los deseos de la carne. Amén. Primera de Juan capítulo 3 versículo 10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, y cuando se habla de justicia, se habla de misericordia. La misma justicia que Dios hizo para con nosotros, se habla de gracia. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Quiere decir que si a mí el amor no pudo dominar mi corazón para perdonar una ofensa, si a mí el amor de Dios no pudo dominar en mi corazón para pasar por alto algo malo que me haya hecho alguien, quiere decir que todavía el amor de Dios no se ha perfeccionado en mi corazón. Porque el cristiano no vive por lo que ve. El cristiano vive por lo que no se ve. Amén. Y como su mirada está puesta en las cosas que no se ven, le da menor importancia a las cosas que se ven. Por lo tanto, las cosas que se ven no le pueden causar molestia. Las cosas que se ven no le pueden causar rencor ni falta de perdón, porque son cosas pasajeras. Nosotros vamos para lo eterno, Amén. para las cosas eternas. Entonces las cosas pasajeras no causan molestia en el corazón del cristiano, porque su amor no está puesto ahí, su amor está puesto allá. Santo Dios. Amén. Dice 2 de Juan capítulo 1 versículo 6. Y este es el amor. Y este es el amor. 2 de Juan capítulo 1 versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Amén. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien eso hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. ¿Y cuál es la doctrina de Cristo? Amor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esa es la doctrina de Cristo. Amén. Amén. ¿Dónde y en qué manera vamos a andar? Qué bueno que me pueda fallar. Qué bueno que me pueda insultar. Qué bueno que me pueda hasta crucificar.
Eso me dará una oportunidad de decir, Señor, no tome en cuenta sus pecados. Amén. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Por esta causa y con eso cierro. Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa dobro mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria al ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigado y cimentado en amor, seáis plenamente capaces de comprender todo lo santo, para que seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Entonces nosotros, estoy seguro que queremos estar llenos de la plenitud de Dios, pero no se puede hacer si nosotros no permitimos que el amor de Dios en nosotros exceda todo conocimiento. Si nosotros no permitimos que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, para que podamos entender, porque el amor de Dios nos ayuda a entender. Mira lo que nos ayuda a entender. La anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Por lo tanto, amados hermanos, el fin de todo discurso sería esto: ámense los unos a los otros, así como Cristo nos ha amado. Amén. Porque no hay de otra manera que podamos declarar que somos cristianos, sino por un amor verdadero en nuestros corazones. Así que, como siempre lo deseo, que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios esté siempre con cada uno en el nombre de Jesús. Y que tengan un hermoso día y sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno.